tal? Bienvenidos. Nosotros somos el Team Ferroviario de la materia Costos y Presupuestos, impartida por el profesor Sánchez Rodríguez Huitzilihuitl. Nuestro equipo está compuesto por Aguilar Piña Andoyael, Alarcón Blancas Ingrid, Azamar Martínez Juan Carlos, Ávila Cervantes Carla María, Cortés Palapa Fernando, Fernández Mancilla José Adrián, Fonseca Méndez Efren Yair, Trejo Mendoza Diana Michel, Cortina López Néstor y Yesca Romero Leopoldo. Iniciaremos con lo que sería la historia mundial del transporte ferroviario. Tenemos que para el año 1804, el primer medio de transporte que usaba ruedas montadas sobre rieles y que utilizaba la fuerza motriz proporcionada por la máquina de vapor fue diseñada por el inglés Richard Trevithick. Para el año 1825, George Stephenson construye una potente locomotora de vapor que fue capaz de arrastrar 6 vagones cargados de hierro y carbón. Para esta ocasión tenemos que es la primera vez en la historia del ferrocarril que una compañía establece tarifas comerciales, horarios y un trayecto convencional. Para el año 1830 tenemos el primer transporte público que funcionó con locomotoras de vapor sobre vías férreas, lo que dio lugar a la línea férrea entre las ciudades de Manchester y Liverpool. Para ese mismo año se comenzaron a implementar líneas ferroviarias en otros países, como lo serían Estados Unidos, Francia, Bélgica, Canadá, Italia o Alemania. Y no es hasta la década de los 60 que las líneas ferroviarias van evolucionando por razones políticas y económicas. Para el año 1841, Thomas Cook, padre de agencias de viaje, fleta un tren para un grupo de personas con el fin de que éstas pudiesen asistir a un congreso antialcohólico. A raíz de esto surge la idea como actividad comercial. Para el año 1860, George Pullman, inventor de coches salón, coches cama, coches restaurante, une los servicios de confort y pone en marcha la idea de viajar más cómodo. Para el año 1880, George Nagelmakers amplía la creación de Pullman. El Oriente Express fue el primer tren de lujo en el mundo, contando con otro nivel de servicios para travesías más largas. Esta ruta fue mítica, ya que unía París con Constantinopla, lo que hoy es conocido como Estambul. Para el año 1884, otro gran logro tuvo lugar cuando fue posible viajar de México a Chicago. Tenemos que este suceso abrió la puerta para posibilitar el comercio entre México y Estados Unidos. Para el año 1890, el tren transiberiano demostraba poderío ruso atravesando Siberia, recorriendo un total de 8.000 kilómetros. Para el año 1912 se construye para los ferrocarriles del estado de Prusia la primera locomotora diésel del mundo de gran potencia. De 1914 a 1918 se produjo la Primera Guerra Mundial en Europa, lo que significaría un gran desarrollo del ferrocarril con visión militar, lo que incluso orillaba a las naciones a la destrucción de las vías ferroviarias para que los trenes no siguieran funcionando. Para 1920 tenemos que existe un amplio desarrollo teniendo en cuenta la unificación de países y ciudades, así como los avances tecnológicos y técnicos. Para el año de 1925, la primera locomotora diésel eléctrica en Estados Unidos por el fabricante General Electric, la Oil Electric Locomotive, fue un diseño experimental. No entró como tal en producción comercial y esta era usada más que nada para pruebas y demostraciones. Para el año 1939 tenemos las mismas consecuencias que en la Primera Guerra Mundial, lo que llevó a un avance de la tracción diésel en Estados Unidos, ya que General Motors crea una nueva locomotora diésel capaz de remolcar pesados trenes de mercancías. Para 1960 surgen los primeros trenes de alta velocidad. En Japón el tren bala nace y la empresa del tren a gran velocidad. Los trenes se comienzan a construir más livianos, preparados para ir a altas velocidades. Y por último tenemos que para el año 1990
existe una extensión de trenes a alta velocidad para toda Europa. Muchas gracias, los dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Carla María Vila Cervantes y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia del transporte de carga ferroviario en México. Iniciamos en los años 1850, donde inician los primeros proyectos ferroviarios. Durante este periodo se realizan estudios para implementar el ferrocarril en México con el objetivo de conectar áreas estratégicas y fortalecer el comercio. Las primeras propuestas buscan unir el altiplano central con puertos marítimos, especialmente Veracruz, por su importancia en el comercio exterior. Asimismo, en 1864 es el inicio del ferrocarril México-Veracruz. Maximiliano de Habsburgo impulsa el desarrollo ferroviario para modernizar la infraestructura del país. Se inicia la construcción del ferrocarril mexicano que conecta Ciudad de México con Veracruz, facilitando el transporte de mercancías y reduciendo significativamente los tiempos de traslado. En 1873 es la inauguración del primer ferrocarril, el Ferrocarril Mexicano, el cual es oficialmente inaugurado, marcando el hito de la historia del transporte. Este proyecto logra reducir los costos y tiempos de transporte entre Puerto de Veracruz y el centro del país, convirtiéndose en el eje clave para el comercio nacional. Pasamos a 1880, donde está el auge ferroviario durante el Porfiriato. Porfirio Díaz implementa políticas para atraer inversión extranjera y expandir la red ferroviaria. Empresas británicas y estadounidenses financian la construcción de ferrocarriles, lo que lleva a una rápida expansión. Se priorizan rutas y conectan zonas agrícolas, mineras y portuarias, promoviendo la exportación de productos como minerales, eneques y café. En 1900, consolidan las líneas principales, que complementan proyectos emblemáticos, como Ferrocarriles Nacionales de México, que conectan el norte del país de la capital, y Ferrocarriles Centrales, con mejor conocido como Ferrocarril Central Mexicano. Esta línea impulsa el desarrollo económico regional, integrando áreas remotas al mercado nacional. Asimismo, en 1910 y en 1920, el impacto de la Revolución Mexicana marca todo. Los ferrocarriles se convierten en un recurso estratégico para movilizar tropas, suministros y armas. La infraestructura ferroviaria sufre daños significativos debido a enfrentamientos, saqueos, lo que provoca una pausa en su desarrollo. Por lo tanto, en 1937 llega la nacionalización de los ferrocarriles. Lázaro Cárdenas nacionaliza la empresa ferroviaria que lleva Ferrocarriles Nacionales de México, FNM. Se busca modernizar el transporte ferroviario y fortalecer la soberanía nacional, integrando las redes dispersas bajo una sola administración. Asimismo, en 1940 y en 1970, el auge del transporte de carga ferroviario llega. El ferrocarril vive una etapa dorada como un medio principal para el transporte de mercancías pesadas, especialmente agrícolas, mineras y combustibles. Sin embargo, a partir de los años 70, la competencia del transporte por carretera comienza a afectar su participación en el mercado. En 1980 llega una crisis ferroviaria. La falta de inversión en infraestructura y tecnología, así como la ineficiencia operativa, lleva a un declive en la calidad del servicio. El transporte ferroviario pierde competitividad frente al transporte terrestre y aéreo, afectando su rentabilidad. En 1995 llega la privatización ferroviaria, bajo el gobierno de Ernesto de Zedillo. Se promulga la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, permitiendo la concesión de líneas y empresas privadas. Se dividen las rutas principales en concesiones otorgadas en empresas como Ferromex, Ferrosur, Kansas City Southern de México, hacia el cambio de revitalización del sector, atrayendo inversiones significativas para modernizar las infraestructuras y llegar a una mejor eficiencia. Asimismo, llegamos al nuevo siglo, 2000. La reorganización y la modernización de empresas privadas introducen la tecnología moderna como un sistema de monitoreo satelital y locomotoras más eficientes. Se consolidan rutas clave para el transporte de mercancías, así como productos agrícolas, industriales y bienes de exportación hacia Estados Unidos. Asimismo, en 2010 llega el crecimiento sostenido. El transporte ferroviario recupera protagonismo, especialmente en la exportación de productos hacia el norte del país y Estados Unidos. Proyectos estratégicos como el Corredor Interoceánico, el Istmo de Tehuantepec, son anunciados para conectar los océanos Atlántico y Pacífico, los cuales eran los más importantes en el momento, impulsando el comercio internacional. Por lo tanto, en 2020 llega la innovación y la sostenibilidad. Se adoptan tecnologías para reducir el impacto ambiental como locomotoras híbridas y la electrificación de algunos tramos.
El sector enfrenta desafíos relevantes como el robo de carga y las competencias con otros medios de transporte, pero mantienen su importancia en el comercio exterior. Por lo tanto, en la actualidad, 2024, el transporte ferroviario es una pieza clave para el comercio internacional, representando un medio eficaz y de bajo costo para el movimiento de mercancías pesadas, a una muy larga distancia. Como una conclusión, el transporte ferroviario de carga en México ha evolucionado desde sus humildes inicios, hasta convertirse en el pilar estratégico del comercio nacional e internacional. A pesar de los retos históricos, con otros medios y la competencia con el medio de transporte carretero, que es el principal exportador, el ferrocarril sigue manteniendo como el transporte de mercancía pesada más esencial del país, ya que lleva un desarrollo económico. Eso será todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, me llamo Leopoldo y yo les voy a mencionar los organismos internacionales que regulan el transporte ferroviario. Bueno, como primera instancia tenemos a la Unión Internacional de Ferrocarriles. Su fecha de fundación fue el 17 de octubre de 1922. Su año de adherencia a México fue en el 2002. Su misión es asegurar la cooperación ferroviaria internacional, reforzar la competitividad y el desarrollo global de transporte ferroviario, representar y promover los intereses del transporte ferroviario a nivel mundial, fomentar las sinergias entre las distintas entidades globales para el desarrollo del transporte ferroviario. De igual manera tenemos a la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles. Su año de fundación es el 17 de octubre de 1964. Su año de adherencia a México fue igual en el 2002. Su misión es potenciar un transporte ferroviario seguro, eficiente y económico, fomentando y fortaleciendo los ejes de integración latinoamericanos. De igual manera, impulsar el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte ferroviario, incluyendo los centros de transferencia con otros modos y los accesos a puertos. También tenemos a la Unión Internacional de Transporte Público. Su año de fundación fue el 17 de agosto de 1885. Su año de adherencia a México es en el 2002. La misión de esta es marcar la diferencia, innovando en la movilidad y promoviendo el uso de transporte público como una de las claves para lograr una sociedad sostenible, saludable, segura e inclusiva. Reunir actores y partes interesadas del sector, así como otros sectores, que nos permite crear un intercambio holístico de conocimientos y compartir las mejores prácticas en el ámbito de la movilidad. También tenemos a la Asociación de Ferrocarriles Americanos, el cual su año de fundación es el año de 1934. Su año de adherencia a México fue en el año de 1996. Su misión es la organización líder mundial en la política, investigación, estableciendo normas y tecnologías ferroviarias que se centran en la seguridad y la productividad en la industria ferroviaria de carga. De Estados Unidos, los miembros plenos de la AAR incluyen los principales ferrocarriles de carga de Estados Unidos, Canadá y México. También tenemos a la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril, el cual su año de fundación es el 1 de enero de 1985 y su año de adherencia a México fue en el año de 1999. Su misión es promover el transporte ferroviario internacional seguro, eficiente y competitivo, facilitando la interoperabilidad y el intercambio de mercancías entre países a través de una normativa y procedimientos comunes. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Aldo Yael Aguilar Piña y yo les voy a hablar sobre los organismos nacionales que regulan el transporte ferroviario de mercancías. Vamos a empezar. El primer organismo que tenemos es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, conocida por sus siglas SICT. Se fundó el 13 de mayo de 1891 y se reconoció como SCT, como Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 1 de diciembre de 1958. Actualmente fue cuando adoptó su nombre, a partir de las siglas SICT, en octubre del 2021.
Su misión es promover sistemas de transporte y comunicaciones que sean seguros, eficientes y competitivos. De esta manera, logramos el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas públicas y sobre todo el diseño de estrategias que constituyan el crecimiento sostenido tanto de la economía como del desarrollo social equilibrado del país. Y bueno, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte es responsable de la política pública y la regulación del transporte en México. Es aquí donde entra el sistema ferroviario. Trabaja en conjunto principalmente con la agencia reguladora para poder establecer tarifas, condiciones de operación que puedan promover la eficiencia y la accesibilidad del transporte ferroviario de mercancías. Otro organismo que tenemos y que se podría considerar el principal es la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, también conocida por sus siglas ARTF. Se fundó el 18 de agosto de 2016 y su misión es regular, promover, vigilar y sobre todo verificar la operación, la explotación, la conservación del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Y de esta manera es como la prestación del servicio público se puede dar de una manera eficiente, sobre todo en el transporte ferroviario y a sus auxiliares. Todo esto va con el fin de asegurar las condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, oportunidad, igualdad, seguridad y la permanencia del mismo sistema. Y bueno, la ARTF regula y supervisa el transporte ferroviario en México. Su misión incluye la recopilación y el análisis de los datos, que puede ser estadístico y demás, sobre todo del sector, y de esta manera se da la implementación de políticas para poder mejorar lo que es la seguridad, la eficiencia, sobre todo del transporte ferroviario de mercancías. Otro organismo que tenemos es el Instituto Mexicano del Transporte, también conocido por sus siglas IMT. Se fundó el 15 de abril de 1987. Su misión es proveer soluciones al sector transporte y logístico en México. De esta manera, garantiza calidad, seguridad y sustentabilidad. Y bueno, el IMT realiza investigaciones y estudios técnicos que puedan mejorar lo que es la infraestructura y operación del transporte en México. De esta manera es donde incluye al transporte ferroviario, en este caso de mercancías. Sus estudios nos ayudan y facilitan la identificación de áreas de mejora y a desarrollar estrategias para poder optimizar la competencia y de esta manera complementar lo que es el ferrocarril con otros modos de transporte que puedan presentarse en el momento. Otro organismo que tenemos es la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, también conocido como sus siglas CANACAR. Se fundó el 29 de septiembre de 1989. Su misión es representar los intereses de la industria del transporte nacional de carga, en este caso autotransporte, y promover su integración, profesionalización y desarrollo. Bueno, la Canacar se enfoca principalmente en el transporte por carretera, sin embargo también colabora con el sector ferroviario en situaciones de contingencia que se puedan presentar. Por ejemplo, cuando hay interrupciones en el servicio ferroviario, es donde entra la Canacar, que ha mostrado disponibilidad para asumir la carga que no puede ser transportada a través del tren y utilizan otros modos de transporte. Otro organismo que tenemos es la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, también conocido por sus siglas CONATRAM. Se fundó el 16 de junio de 1995 y su misión es brindar a sus agremiados la interlocución ante las instancias federales, estatales y municipales, con el fin de mejorar la competitividad del sector. Y bueno, la CONATRAM representa a los transportistas de carga, principalmente por carretera, pero también se ve afectada por la infraestructura ferroviaria. La falta de trenes adecuados y la sobrecarga vial que existe pueden impactar en las operaciones de sus miembros, especialmente en los puertos como son Altamira, donde la conectividad ferroviaria es crucial para la competitividad.
Otro organismo que tenemos es la Comisión Reguladora de Energía, también se conoce por sus siglas CRE. Se fundó el 4 de octubre de 1993. Su misión es regular de manera transparente e imparcial y sobre todo eficiente las industrias del gas y la electricidad. Pero bueno, la CRE sabemos que no regula directamente el transporte ferroviario de mercancías, pero su papel en la regulación del sector energético puede influir de una manera importante, ya que en la logística y el transporte de productos energéticos por ferrocarril es donde se demuestra más. La eficiencia y la disponibilidad de energía son factores clave para el funcionamiento de los sistemas de transporte, incluyendo el ferrocarril. Y bueno, todos estos organismos trabajan en conjunto, aunque no lo parezca, para poder dar de buena manera eh, el uso adecuado, la optimización y sobre todo que se dé un buen funcionamiento en el transporte ferroviario de mercancías. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adrián Fernández. Mi tema a exponer el día de hoy son las principales empresas del transporte ferroviario de carga en el país, nuestro país, México. La primera empresa es Ferromex, la cual fue creada en el año de 1998, la cual se fundó tras la privatización de los ferrocarriles nacionales de México, que Grupo México adquirió con concesiones claves en esa época, consolidándose como uno de los operadores más importantes del país. La misión de la empresa de Ferromex es proveer servicios ferroviarios de carga eficientes, seguros y competitivos, contribuyendo al desarrollo económico y a la conectividad de México, ofreciendo soluciones logísticas de calidad para satisfacer las necesidades de sus clientes. Eh, Ferromex opera la red ferroviaria más grande de México, con más de 10.000 kilómetros de vías que cubren regiones estratégicas. Algunas rutas claves incluyen lo que es la conexión norte-sur. Esta es lo que hace que enlaza entre los principales estados industriales del norte, que son Chihuahua, Nuevo León, con el centro del país, Ciudad de México y el Estado de México. La segunda conexión es la del Pacífico, ese transporte desde puertos del Pacífico como lo es Manzanillo y Mazatlán hacia lo que es Guadalajara, Aguascalientes y también la Ciudad de México. Tiene conexión también con lo que es Estados Unidos, son puntos fronterizos clave como Ciudad Juárez, Mexicali, Nogales y lo que es Piedras Negras, que conectan con el sistema ferroviario estadounidense. Por último, la ruta de exportación agrícola y minera, que este va desde Sinaloa, Sonora y Durango hacia los que son algunos puertos de exportación. Eh, un dato curioso de esta empresa, que es Ferromex, tiene uno de los trenes turísticos más económicos de México, el cual lo llamaron el Chepe Express. Este recorre las espectaculares barrancas del cobre en Chihuahua. Aunque está enfocado más en el turismo, es operado por la misma empresa y muestra la diversidad de servicios que Ferromex puede llegar a ofrecer. La segunda empresa es Kansas City Sur de México. Las operaciones de Kansas comenzaron en el año de 1997, cuando Kansas City adquirió una concesión para operar la red ferroviaria del noreste de México como parte de la privatización de ferrocarriles nacionales de México. Esta empresa tiene como misión proporcionar soluciones de transporte ferroviario confiables, seguras y eficientes que fortalezcan el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, contribuyendo al desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Eh, las rutas que opera Kansas operan la red estratégica que conecta regiones clave de México con Estados Unidos. Estas rutas incluyen su ruta noreste y suroeste, que tiene una conexión en los puertos de Lázaro Cárdenas, que se encuentra en el Pacífico, y Altamira, que es Golfo de México. Lo conecta con Monterrey, San Luis Potosí y Querétaro.
También tiene conexión internacional, cruza la frontera de Estados Unidos a través de Laredo, el cruce ferroviario que pues es el más importante del país. Por último, tiene corredores intermodales, estos enlaces eficientes entre las principales zonas industriales y portuarias de México. Kansas, principalmente los productos que transporta son, bueno, tiene productos intermodales, que son contenedores, mercancías diversas. Esto facilita el comercio intermodal. También maneja automotriz, son vehículos terminados o autopartes. Maneja productos energéticos, que es el petróleo, gas natural, carbón y productos químicos. También así como productos agrícolas, que son el grano, fertilizantes y productos alimenticios. Y por último, productos industriales, los cuales son el acero, cemento y maquinaria. Un dato de Kansas es que el puerto de Lázaro Cárdenas, operado por Kansas, es uno de los puntos de entrada más importantes para mercancías asiáticas hacia Norteamérica. Su infraestructura permite mover grandes volúmenes de contenedores, fortaleciendo el comercio entre lo que viene siendo Asia y los países de TEMEC. Continuamos con lo que viene siendo Ferrosur. Esta, esta empresa fue fundada en 1998 tras la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México. El Grupo México adquirió la concesión para operar la red ferroviaria en el suroeste de nuestro país. Esta empresa tiene como misión ofrecer soluciones de transporte ferroviario que sean eficientes, seguras y competitivas, promoviendo el desarrollo económico de las regiones donde opera, con un enfoque en la satisfacción del cliente y la sustentabilidad. Las rutas principales de Ferrosur opera principalmente en el suroeste de México con rutas estratégicas que conectan lo que es el puerto de Veracruz, que este punto es punto clave para el comercio internacional, conectado con Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México. Tenemos corredores industriales que enlaza entre regiones como lo que es Orizaba, Córdoba y Tehuacán. Conexión de Ferromex. A través de una integración operativa, permite extender las rutas hacia el norte y oeste del país. Los principales productos que transporta Ferrosur maneja una variedad de cargas esenciales, lo que es productos agrícolas, son granos, azúcares y fertilizantes, productos industriales, los cuales son cemento, acero y algunos materiales más para la construcción, materiales también energéticos, que, bueno, estos son productos derivados del petróleo y también productos químicos. Y por último, productos de consumo, que son bienes de consumo masivo en el país. Por último, un dato curioso de Ferrosur, el puerto de Veracruz, principal terminal de lo que es la empresa Ferrosur, es uno de los más antiguos de México y el principal punto de entrada para mercancías provenientes de Europa, lo que posiciona a Ferrosur como una pieza clave en la logística internacional de nuestro país. Tenemos también la empresa de transporte ferroviaria mexicana. Esta fue creada en 1997 cuando Grupo de la Transportación Marítima Mexicana y Kansas City la adquirieron la concesión del Sistema Ferroviario del Noreste tras la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México. En 2005, Kansas City compró la participación mayoritaria, perdón, del transporte ferroviario mexicana, transformándola en lo que hoy conocemos Kansas City Sur de México. Eh, las rutas que maneja este transporte ferroviaria mexicana son rutas operadas que son similares a las de Kansas, incluyendo la ruta noreste, que enlace entre el puerto de Lázaro Cárdenas y Nuevo Laredo, que es la frontera con Estados Unidos, conexiones internacionales, principalmente a través de Nuevo Laredo,
el cruce ferroviario más transitado entre lo que es México y Estados Unidos. Y también tiene rutas hacia el Golfo de México, que son a través del puerto de Altamirano. Los principales productos que transportaba eran productos automotrices, productos agrícolas, productos energéticos y productos industriales. Un dato curioso es que el transporte ferroviario mexicana fue pionera en implementar tecnología avanzada en nuestro país, como sistemas de rastreo satelital para monitorear lo que son trenes en tiempo real, lo que son todas las bases para los estándares modernos de transporte ferroviario en nuestro país. Por último, tenemos la empresa Línea Coahuila de Durango, la cual fue fundada en 1998 como parte del proceso de privatización de Ferrocarriles Nacionales de México. Esta concesión fue adjudicada a un grupo de inversionistas interesados en operar una red regional en el norte de- del país. Eh, la misión de la empresa es proveer servicios ferroviarios eficientes y confiables que apoyan el desarrollo económico de las regiones de Coahuila y Durango con un enfoque en satisfacer las necesidades logísticas de sus clientes mediante innovación y calidad. Las rutas de línea Coahuila-Durango, estas, bueno, opera una red ferroviaria regional que conecta puntos clave, vaya entre Coahuila y Durango. Su corredor principal es de Torreón, que es de Coahuila, hacia Durango. Tiene conexión industrial, que es de transporte hacia centros de producción en Gómez Palacios y Ciudad Lerdo, perdón, que son parte de Comarca Lagunera, una región económica muy clave para esa empresa. Y tiene por último conexiones con otras redes ferroviarias. Esta enlaza con lo que es Ferromex y otros operadores para expandir lo que es la cobertura de carga hacia un nivel nacional. Los principales productos que transporta esta línea son productos industriales, agrícolas, minerales y de consumo. Y por último, un dato curioso, que esta empresa opera en la comarca lagunera, una de las zonas más importantes de México para la producción de leche y productos lácteos. Aunque no transporta directamente esos productos, su infraestructura ha sido fundamental para el desarrollo de la región al movilizar materiales esenciales para la industria, lo que es ganadera, como forrajes y granos. De mi parte, bueno, esto sería todo. Eh, los dejo con el siguiente tema y gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Diana y yo les voy a presentar el tema de diagrama de flujo. Como primera fase tenemos la recepción del pedido, que en esta se recopila y verifica toda la información y documentos necesarios para planificar y ejecutar el envío. Como primer paso en la recepción de la solicitud del cliente. En este paso el cliente envía una orden de transporte. En esta se incluyen los detalles del envío y especificaciones de la mercancía. Como segundo paso está la validación de la carga. Aquí se comprueba que la mercancía cumpla con las políticas de transporte del operador ferroviario y que no existan restricciones legales. En este paso, el remitente proporciona la factura comercial. Como segunda fase tenemos la preparación de carga. Esta fase es crucial para asegurar que la mercancía esté lista para ser transportada de manera eficiente y segura. Como primer paso tenemos la verificación de la mercancía. Esta es para confirmar que la mercancía a transportar coincide con el pedido. Como segundo paso tenemos el embalaje, que esto es embalar la mercancía adecuadamente para prevenir daños. Dentro del paso del embalaje se incluye la lista del embalaje. Este es un documento que especifica el contenido de cada paquete, facilitando la verificación. Como tercer paso tenemos el etiquetado. Etiquetar cada paquete o contenedor con información relevante como destino, información del remitente e instrucciones especiales. El cuarto paso es la documentación, que en este se prepara para preparar y organizar los documentos necesarios para el transporte. Estos incluyen la factura comercial, que es el documento que detalla la transacción entre el vendedor y el comprador, incluyendo precios y condiciones de venta.
En el Bill of Lading es el contrato entre el remitente y el transportista que detalla el tipo de mercancía, destino y condiciones de transporte. Después tenemos los certificados de origen, que es el documento que acredita el país de origen de la mercancía necesarios para el cumplimiento de regulaciones aduanarias. Después tenemos los documentos del seguro y los permisos y licencias. Como tercera fase tenemos el transporte a estación de carga, que esta fase implica mover la mercancía desde el lugar de preparación como un almacén o fábrica hasta la estación de carga donde se realiza la carga en el tren. Como primer paso tenemos la planificación de la ruta, que esta trata de determinar la mejor ruta para el transporte considerando factores como la distancia, el tráfico y las condiciones de la carretera. Buen día, mi nombre es Néstor y seguiré con el tema. Como segundo paso tenemos la selección del medio de transporte, que es elegir el medio de transporte adecuado, como los camiones, furgones, entre otros, que llevará la mercancía a la estación de carga. El tercer paso es carga en el vehículo. Cargar la mercancía en el vehículo de transporte de manera segura, asegurándose de que esté bien sujetada para evitar daños durante el traslado. Cuarto paso hacia el transporte, que es realizar el traslado a la estación de carga, siguiendo las regulaciones de tráfico y seguridad. Como quinto paso, mantener comunicación, que es constante con el equipo de la estación de carga para coordinar la llegada y la descarga. Tenemos la carga de mercancía, que es la inspección inicial. En el personal de Kansas City verificaría la carga que cumpla con las especificaciones del contrato y las normas de seguridad, o en su dicho caso, o alguna otra compañía. En carga de vagones se manipula cuidadosamente la mercancía y se asegura en los vagones adecuados. La documentación, que se genera una guía de embarque con detalles de envío. La programación de envío. Como primer paso sería planificación logística, que se asigna un tren y se define una ruta óptima, considerando aspectos como congestión ferroviaria y posibles transbordos. Segundo paso sería confirmación al cliente, que se le notificará al cliente sobre el horario de carga y transporte. Cuarto paso sería salida del tren. El tren inicia su recorrido desde el punto de origen. Seguirá el seguimiento del tiempo real. Aquí sería la compañía, que en el ejemplo tenemos a Kansas City, que monitorea el tren para garantizar que siga la ruta programada y cumpla con los tiempos previstos. Sigue el reporte del cliente. Aquí el cliente recibe actualizaciones sobre la ubicación y el estado del envío. Los transbordos, que es la transferencia entre trenes o modo de transporte. En algunos casos la carga puede cambiar de tren o ser transferida a camiones en terminales intermodales. El control de inventario. Cada movimiento se registra para asegurar el rastreo preciso de la mercancía. La entrega en el destino. Aquí la descarga de la mercancía. En la terminal de destino, la carga se descarga cuidadosamente. En la inspección final, se revisa la mercancía para confirmar cómo llegó a las condiciones acordadas. La notificación al cliente. El cliente es notificado de que ha llegado la carga. La entrega en el destino. Aquí la entrega en documentos. Se entregan los documentos finales como la confirmación de entrega y facturas. Retroalimentación de los clientes. Aquí, por ejemplo, tenemos a Kansas City, que solicita al cliente una evaluación del servicio para mejorar futuros procesos. Hola, mi nombre es Fernando y yo voy a continuar con lo que es el activo fijo. El activo fijo de una empresa prácticamente es un bien tangible, son los bienes intangibles y tangibles que son para sacar adelante la empresa. Estos bienes o servicios se adquieren justamente para impulsar a la empresa y ya que no están directamente destinados a su venta directa. Vamos a comenzar con lo que son los arrastres o las locomotoras para la empresa ferroviaria. En este caso, vamos a comenzar con lo que son los arrastres híbridos. Esta nueva tecnología que lo usa prácticamente las empresas que estamos mencionando como Kansas City, que son una nueva tecnología que ocupa un motor eléctrico que va impulsado por un otro motor que es de diésel. Es por eso que está la combinación de híbrido. Y bueno, en la imagen se puede ver más o menos bien cómo es el tren. Y bueno, sus costos aproximados de
De esas locomotoras van desde los 2.5 millones hasta los 4 millones y sus alquileres son desde los 40,000 hasta los 80,000 dólares por mes. Y algunos de los proveedores principales son Stanley, que es muy reconocida por su eficiencia y adaptabilidad en sus motores. Continuamos con el arrastre por diésel, que es muy parecido al híbrido, nada más que ocupa un motor directamente de diésel y va a sus precios igual desde los 2.5 millones hasta los 4 millones de dólares. Y su precio de renta es desde los 30,000 hasta los 70,000 dólares. Vamos a comenzar con los vagones. Hay dos principales vagones que son los de tolvas, que son para granos y carbones. El de carbón, su dimensión es 62 pies, 15 pies de altura, 164 metros cúbicos y una capacidad de 100 toneladas. Sus precios van desde los 70,000 hasta los 90,000 dólares. Continuamos ahora que el que es para granos, como se puede apreciar en la imagen, es un poquito diferente al de carbón, ya que este está un poco más compactado en la parte de abajo para así que la descarga sea más eficiente. Su longitud va de 62 pies y una capacidad de carga de 100 toneladas. Y los precios van desde los 75,000 hasta los 95,000 dólares. Continuamos ahora con los carrotanque. El carrotanque estándar de 50 pies, su altura es de 14.27 pies y su precio va desde los 100,000 hasta los 150,000 dólares, el carro tanque. Hay otro carro tanque que es muy parecido, pero es un poco más pequeño y más grande, que es para los gases, y igual su dimensión es un poco parecida al carro tanque anterior, nada más que su precio es un poquito más elevado, ya que va desde los 200,000 dólares hasta los 250,000 dólares. Y bueno, aguanta temperaturas y está hecho de materiales más fuertes justamente para esto, para aguantar más temperaturas y más presiones. Continuamos con las plataformas o contenedores para maquinarias pesadas. Esto es justamente para cuando algún objeto que quieras transportar en las vías férreas sobresalga las dimensiones de un contenedor tradicional, ya sea maquinaria, por ejemplo, montacargas muy grandes que sobresalen las dimensiones y no puede caber en un contenedor tradicional. Esas plataformas van desde los 40, 60 y 80 pies y tienen capacidad de hasta 68 toneladas, con un precio desde 80,000 hasta 120,000 dólares. Vamos a comenzar ahora con los furgones cerrados, que son los que ya conocemos, los tradicionales, los contenedores. Vamos a comenzar con los de 50 y 60 pies. Tiene altura de 17 pies, capacidad de metros cúbicos de 175.5 metros cúbicos, y es ideal para transportar productos que con el ambiente se van deteriorando, ¿no? Por ejemplo, alimentos, equipos de cómputo que son muy delicados o sensibles al medio ambiente, ¿no? Y entonces por eso tienen que ir en contenedores cerrados, y va a un precio desde 80,000 hasta 100,000 dólares. Continuamos con los furgones que son de rough rider o de refrigeración, que van desde los 57 pies, 9 pies de altura, 15 pies de anchura y una capacidad de 6,000 pies cúbicos. Esto prácticamente ya lo habíamos comentado, es para que productos que tienen que estar en refrigeración, ya sea carnes, que su periodo de putrefacción es muy rápido. Y bueno, los precios aproximados son de 150,000 a 200,000 dólares. Continuamos con lo que es la telemetría. ¿Qué es la telemetría? Es prácticamente todo el seguimiento que usa el equipo de rastreo de las empresas ferroviarias, ¿no? O de cualquier empresa también de logística. Tienen su equipo de cómputo, equipos de ciberseguridad, y todo esto pues es un poco costoso, ya que va desde los 100,000 hasta los 500,000 dólares, pero todo esto por todo el equipo en sí. Pero en sí las piezas pueden costar desde 100 dólares hasta 500 dólares, y su equipo va el equipo de renta va desde los 20 dólares hasta los 400 dólares por mes. Esto es nada más por el alquiler de monitores, equipos de seguridad, todo esto es por renta. Y en sí un monitor puede costar desde 500 dólares en compra, y en su renta puede ser de 20 dólares al mes, por ejemplo. Vamos a comenzar con las grúas. Van a haber dos tipos de grúas. Hay más, pero las comúnmente usadas en las industrias ferroviarias son estas.
la grúa para el mantenimiento de ferrovías, que es el brazo mecánico que va directamente a operar y ayudar a la manipulación para así. Continuamos con lo que son las grúas pórtico o grúas de portería, que su función principal de estas es descargar y cargar los contenedores hacia las plataformas. Algunos de los principales marcas son las marcas Limber, y su capacidad de manipulación de elevación va desde las 50 toneladas. Tiene un precio desde $1 millón hasta los $3 millones, eso dependiendo la marca, el modelo y las condiciones en las que esté la grúa. Continuamos con los montacargas. Uno de los principales montacargas son los eléctricos. En su caso, por ejemplo, el que podemos ver en la pantalla, tiene una capacidad de 25 toneladas y ronda entre los 20,000 a los $30,000, y su renta va desde los 400 hasta los $1,000 por mes. Continuamos con el montacargas de combustión. Tiene un poquito más de potencia porque por obvias razones es diésel, ¿no? Tiene una capacidad igual de 25 toneladas aproximadamente y ronda entre los 20,000 y los $35,000. Su rentabilidad igual es de aproximadamente $1,000 al mes. Continuamos con las compactadoras. Esta es una Caterpillar. Tiene una capacidad de vibración de hasta 10 toneladas y se usa más que nada para compactar la tierra y así preparar el terreno para las vías férreas, que es lo que más se utiliza prácticamente. Y finalizamos con lo que es el mantenimiento de las locomotoras y las vías. En el mantenimiento de las vías podemos ver que si el puro mantenimiento si es algo sencillo, por ejemplo cambio de rieles, cambio de bastos, durmientes, va desde los 10,000 hasta los $30,000 por kilómetro. Ya si es algo más completo, de cambiar un rail por completo o un durmiente por completo, varios, pues va desde los 50,000 hasta los $100,000, esto dependiendo del deterioro, pero esto es con frecuencia porque como se deterioran por la oxidación, el paso del tiempo, pues sí. Y bueno, el mantenimiento de las locomotoras, como no estamos hablando de locomotoras eléctricas, sino de locomotoras diésel y híbridas, esto va de un costo promedio del mantenimiento de los 30,000 hasta los $100,000. Y ya si es algo más grave, son desde los 200,000 hasta el $1,000,000, hasta el $500,000. Igual pasa lo mismo con las locomotoras híbridas, va desde los 20,000 hasta los $80,000. Y esto, como es una tecnología un poquito más avanzada, sale un poquito más costoso, entre comillas, pero sí suele superar el medio millón de dólares. Y bueno, de mi parte esto sería todo. Los dejo con el siguiente tema, que es el país líder en el transporte ferroviario. Y bueno, de antemano, muchas gracias por la atención. Bueno, lo que me tocó a mí en esta exposición es el país líder en el transporte ferroviario de carga. A nivel mundial es Rusia. Rusia posee una de las redes ferroviarias más grandes del mundo, con 87,000 kilómetros de vías, lo que convierte en una de las principales potencias en el sector ferroviario de carga global. Sabemos que Rusia es uno de los también principales potencias a nivel mundial, y en este caso también predomina en las redes ferroviarias. El sistema ferroviario ruso es esencial para el transporte de mercancías a través de su gran territorio, conectando regiones industriales, zonas de producción de recursos naturales y puertos claves. Ahorita más adelante les voy a estar explicando sobre los puertos, eh, algunos puertos en las rutas del Transiberiano, aquí en Rusia. ¿Qué transportan? El tren transiberiano atraviesa todo el país y otras conexiones con China y Europa, desde el occidente hasta el oriente y sur. Los productos que más se transporta por este ferrocarril en este país se encuentra, por ejemplo, el carbón, petróleo, gas natural, productos químicos, maderas y metales, entre otros. El tren anualmente tiene una aproximación de puede cargar de 100 millones de toneladas anuales, como lo comenté.
Ok, vamos a estar haciendo una comparación. ¿Por qué Rusia es el más grande de nivel ferroviaria de carga y no Brasil y no Estados Unidos y no China, etcétera, ¿no? Ok, bueno, en este caso íbamos a poner a Brasil, pero en esencial vamos a estar basándonos en nuestro país, México. Ok, la comparación aquí de Rusia, su longitud ferroviaria, como ya se los había comentado, es de 87.000 kilómetros, carga promedio por tren hasta 6.000 toneladas, es decir, vamos a ponerle para que me entiendan más fácilmente, toda la oruga, vamos a poner en este caso el nombre, toda la oruga, o sea, desde locomotora de punta hasta la última muela del último equipo de arrastre. La muela es la que une uno a otro. Todo eso carga por promedio 6.000 toneladas, ¿ok? No digo que 6.000 toneladas un viaje de transiberiano carga, regresa, no. Es decir, puede cargar desde 1.000 toneladas hasta, no sé, supongamos 18.000 toneladas, un ejemplo, ¿vale? Pero por promedio ese tren transiberiano está cargando o está llevando 6.000 toneladas. Ok, la prioridad del transporte aquí, ¿qué transporta más este tren? Lo que es materias primas, lo que es el petróleo y minerales. Todos sabemos que también Rusia posee una de las principales plantas petroleras a nivel mundial. Como les digo, Rusia es potencia mundial en todo. Su dependencia del transporte, en este caso es ferroviario, el tren transiberiano y el marítimo. El marítimo, ¿por qué el marítimo? La parte norte, sabemos que ya podemos estar llegando a la Antártida, entonces sus aguas pueden estar muy congeladas, de las cuales los puertos están cerrados, ¿ok? O bueno, tampoco puede ser que estén congeladas, pero por el exceso del clima no se puede cargar ni descargar, lo que hace que lo que es parte de Rusia norponiente puede tener algunas que otras conexiones portuarias a ferroviarias. En este caso, el tren se le puede denominar ferrobuque, que puede llegar a los puertos y puede recoger esos contenedores y los pueda trasladar desde San Petersburgo hasta el oriente del país. Ahorita lo vamos a ver más detallado lo que es esta ruta. Ok, ya les platiqué la comparación de Rusia, ahora vamos a ver la comparación con México. México posee una red ferroviaria de 27.000 kilómetros, su carga promedio por tren es de 2.500 toneladas, lo mismo desde punta de locomotora hasta la muela última del equipo de arrastre, carga aproximadamente 2.500 toneladas. La prioridad del transporte aquí en México es la manufactura y los productos agrícolas. Sabemos que en las costas o inclusive partes del norte, eh, sea hay mucho eh, agricultura. Por eso mismo se ocupa para principales empresas, lo que es Bimbo, lo que es Sabritas, etcétera, ¿ok? La dependencia del transporte es carretero. ¿Por qué carretero? Porque, bueno, yo que vivo aquí en el poniente de la Ciudad de México, cuando voy a Upixa, paso por la México-Toluca y también me incorpora a Constituyentes. En la México-Toluca también hay semirremolques de plataformas y semirremolques que llevan dos contenedores de Ferromex. Entonces, pues depende más del transporte carretero para trasladarlo a diferentes partes del país, ¿vale? Ok, aquí les voy a mostrar la ruta del Transiberiano completa, lo que les había comentado en el anterior vez. La ruta principal de Transiberiano viene siendo desde Moscú, ay, no sé si ven mi cursor, desde Moscú y termina hasta Vladivostok, acá en el oriente del país. Lo que les comento en la parte norte, estas partecitas pueden ser que por las aguas congeladas haya puertos, pero no lleguen esas rutas ahí.
O tal vez sí, pero ocupan el modo de transporte terrestre, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sabemos que aquí tenemos nuestra simbología, transiberiano, transmachuriano. Ok, transiberiano viene desde Moscú y termina hasta Vladivostok. Entonces, también tenemos el transmachuriano, que pasa desde Moscú y termina hasta Beijing. Transmogoliano, desde Moscú pasa por Ulan Bator, Mongolia, y termina hasta Beijing también. El ferry a Japón, lo mismo, de poniente de Rusia, de Moscú, hasta el poniente a oriente, y aquí desconozco si hay algún puente de paso de esta locomotora, pero por ende, y por eso aquí está la conexión a Japón, debe de haber algún puente que pase de frontera a frontera, ¿ok? Entonces, empiezas desde el poniente y termina al oriente y termina hasta Japón. También tenemos de igual manera el tren a Finlandia y Europa, lo mismo, desde Moscú hasta acá abajo, ¿vale? Entonces, eso sería parte de la ruta que hace este transiberiano y pues los dejo con la siguiente parte. Hola, mi nombre es Ingrid y yo les voy a estar explicando qué necesita el país para alcanzar la eficiencia del país extranjero. ¿Qué país? México. Ajá. ¿Qué eficiencia queremos alcanzar? La eficiencia de Rusia. Entonces, nos dice primeramente que pues hay muchos contextos diferentes del por qué todavía aún no tenemos la eficiencia en el sistema ferroviario tan extenso, tan amplio como Rusia. Nos dice que primeramente es la infraestructura ferroviaria. México necesita expandir y modernizar su red ferroviaria. Actualmente gran parte de la infraestructura es insuficiente o requiere mantenimiento. Y Rusia, por lo contrario, ha estado invirtiendo por año hasta 10 millones de pesos. Entonces, pues ahí sí se ve la gran diferencia cuando México solamente está aportando por año 1.5 millones en su mantenimiento y pues eso es todo, ¿no? Entonces, también Rusia ha invertido fuertemente en líneas de alto rendimiento, electrificado y de doble vía, lo que México pues solamente muy líneas cortas, bueno, sí, muy pocas vías, muy pocas redes son electrificadas y no los tramos son muy pocos, lo que genera que pues haya un mayor costo en el combustible, que eso afecta pues grandemente a que pues no pueda reducir los costos. También hay una interconexión logística y una una gran etapa de enlaces que tiene Rusia, que conecta con puertos, con zonas industriales, con centros de consumo que permiten reducir los costos. Y nuestras redes ferroviarias no conectan aún a muchos puertos, a muchos aeropuertos, hacen que pues eso eleve el costo. En las políticas de regulaciones tenemos las concesiones ferroviarias de México, que han generado un sistema fragmentado con competencia limitada y alta concentración en algunas rutas. Tenemos que revisar los modelos y fomentar una mayor competencia y podría reducir costos. También podríamos integrar la multimodal
impulsar regulaciones que favorezcan la integración del ferrocarril con otros medios de transporte, como carreteras y puertos. También podemos hacer la optimización operativa. En esta fase o en esta etapa podemos modernizar trenes, invertir en locomotoras más eficientes, vagones de mayor capacidad, como lo ha hecho Rusia, para reducir costos por tonelada transportada. En la automatización, podemos implementar sistemas digitales para la planificación de rutas, control de tráfico y seguimiento de carga, lo que reduce tiempos y costos administrativos. También hay reducción de costos operativos y pues aquí podemos aprender de Rusia, que ha optimizado costos mediante economía de escala y eficiencia energética. Podemos también financiar un presupuesto público, aumentar la asignación de recursos al sector ferroviario, especialmente para proyectos de infraestructura crítica, ya que pues últimamente hemos visto muchos enfoques. La verdad es que sí se ha dado un reconocimiento a la parte ferroviaria, pero únicamente nos estamos basando en la de pasajeros, entonces ya hay que hacer una mejora en la parte de carga. También la colaboración público-privada, promover inversiones conjuntas entre el gobierno y empresas privadas para financiar grandes proyectos, y créditos internacionales, aprovechar créditos o financiamiento de instituciones internacionales como el Banco Mundial para infraestructura ferroviaria. En el volumen y carga y escala tenemos la consolidación de carga, que promueve volúmenes mayores de carga a través de acuerdos con sectores claves como minería, energía y agricultura. También podemos amplificar los corredores de alto volumen, desarrollar rutas específicas para sectores estratégicos como el corredor del sureste para productos agrícolas y manufactura. En comparativa con los costos, el costo de energía, Rusia ha logrado costos energéticos bajos, en parte gracias a su autosuficiencia en recursos energéticos, y México pues también podría negociar tarifas energéticas más competitivas para operadores ferroviarios. En la mano de obra y eficiencia, podemos capacitar a los operadores y al personal ferroviario para maximizar la productividad. Y en conclusión, pues México necesita una estrategia integral que combine inversiones de infraestructura, modernización operativa, políticas públicas favorables y colaboración con el sector privado. También necesita aprender de las mejoras prácticas de rusas, como la electrificación y la integración multimodal. Pueden ser factores importantes para reducir costos y alcanzar una mayor eficiencia. Sin embargo, la implementación requerida pues es a largo plazo y pues necesita tener una coordinación muy sólida. Gracias.